Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Imagínese usted que Norteamérica no fue descubierta por Colón. Imagínese usted que los primeros en descubrir Norteamérica y Sudamérica y todo el continente americano hubiesen sido los egipcios. Posiblemente pensaría que esto es una teoría absurda. Posiblemente pensaría que es una estupidez. E imagínese usted que Australia, los primeros que visitaron y conocieron el continente australiano, no fueron los británicos o los colonizadores españoles o de otros países. No. Imagínense que también fueran los egipcios. Imagínense que los egipcios en su día hubiesen mandado enormes expediciones alrededor del mundo, de las cuales quedan muy pocos vestigios. Piense en ello. Piense que quizás esta teoría no es tan descabellada. Y no es tan descabellada porque parece ser que se han encontrado vestigios tanto en Norteamérica como en Australia. Impresionantes vestigios que parece ser que la ciencia oficial está intentando taparlos. Y cuando digo ciencia oficial me refiero a esas organizaciones que se dedican a recopilar información sobre el pasado y, por supuesto, sobre la historia remota. Algunas tales como el propio Smithsonian. Pero para hablar de todo esto tenemos, pues como no, a Vicente Fuentes. Hola Vicente, ¿qué tal? Hola JL, un auténtico placer estar aquí en Mundo Desconocido una vez más. Un saludo a todos los seguidores y bueno, pues vamos a hablar hoy de uno de los descubrimientos arqueológicos más antiguos y más valiosos del mundo, realizado por un hombre llamado G.E. Kincaid a principios del siglo XX, que se habría encontrado una gran ciudadela subterránea similar a la encontrada en Capadocia, en Turquía. Bueno, vamos a profundizar en lo que encontró aquel científico relacionado, como bien has dicho, con la institución Smithsonian, y vamos a ver qué tipo de tecnología o qué tipo de pruebas arqueológicas habría encontrado relacionadas con el antiguo Egipto, de hecho directamente remontándonos al periodo del faraón Ramsés. Así es. Es un tema, pues, muy peculiar. Tan peculiar que, como ya he dicho antes, se está intentando tapar. Pero parece ser que hay, bueno, pues digamos que una especie de fisuras en esa especie de ofuscación o intento de ocultación de todos estos datos que nos llevan a la conclusión de que muy posiblemente y de manera efectiva estuvieron los egipcios en la zona de Norteamérica concretamente. Pero también vamos a hablar, al final de este videoprograma, vamos a hablar de otros vestigios que se han encontrado en Australia, muy sorprendentes, y que parece ser que no solo demuestran que la cultura egipcia estuvo en Australia, sino que parecen demostrar que estos egipcios que estuvieron en Australia venían de Norteamérica. Sé que a usted le va a sonar todo esto muy extraño, pero dele una oportunidad a toda esta información y ya verá cómo se sorprenderá de todo lo que vamos a sacar aquí. ¿No es así, Vicente? Efectivamente, JL, si tenemos que irnos hacia el origen de esta información, sorprendente origen, viene de un periódico que se llama La Gaceta de Phoenix, en Arizona, que el 5 de abril de 1909 publica un artículo que se llama Exploraciones en el Gran Cañón. Ahí alude a G.E. Kincaid, que es un arqueólogo de la zona, que por recomendación de un excursionista que está por allí, por la zona del Gran Cañón, que es el doctor Harvey Butcher, pues resulta que descubre algo que es totalmente inusual y fantástico. Resulta que descubre unas grutas excavadas en roca a casi 1 kilómetro bajo tierra. Lo curioso es que está pues 500 metros bajo la superficie, tiene una formación de una cámara gigantesca de la cual parten decenas de pasillos y de hecho la geometría es como los radios de una rueda de bicicleta. Para que nos hagamos una idea, un círculo en el centro y un montón de
de lo que serían pasadizos que estarían naciendo de ese círculo, Que ¿no? no es una formación natural, entonces. Efectivamente, nada natural, y de hecho lo fascinante es que en ese artículo se expone que G.E. Kincaid habría encontrado en este mundo subterráneo similar a la Capadocia, pues armas de guerra, instrumentos de cobre con bordes afilados y duros como el acero. También habría encontrado, bueno, pues diferentes estatuillas que estarían indicando un alto grado de civilización alcanzado por el pueblo, que se habría tenido que refugiar por razones desconocidas en el interior de esas grutas, ¿no? Esto es fascinante porque lo estuvimos estudiando también con las pinturas de Horseshoe Canyon, ¿no? Es un lugar prácticamente inaccesible, con una entrada que está a unos 10 metros por encima de lo que sería el nivel del río. A día de hoy es un territorio propiedad del gobierno, inaccesible, con el paso totalmente prohibido. Y, bueno, realmente lo más curioso del tema es que, bueno, pues el gobierno se habría hecho con lo que sería todo lo que habría en el interior de esas grutas, no dejando pasar a ningún investigador a día de hoy y desde los últimos 100 años. Pues esto que nos estás contando es muy interesante. Pues vamos a hablar de esa ocultación de datos o de información, porque parece ser que hay una serie de investigadores, incluso en Australia, que también se han llevado una sorpresa. Pero mira, me resulta muy interesante esto que has dicho de la ubicación tan compleja e inaccesible que eligieron aquellos que allí vivieron. Y también es la misma ubicación que eligieron en Horseshoe Canyon. La pregunta es, ¿de qué estaban huyendo esas culturas cuando, viviendo en auténticos vergeles y valles que les hubieran podido permitir mantener una vida mucho más fácil, entre comillas, o incluso en otras ubicaciones donde las alimañas no hubieran accedido? ¿Por qué se iban a cuevas y lugares tan remotos e inaccesibles? Y además, es algo que se reproduce incluso en África. Recordemos que los dogones construían sus viviendas en paredes verticales, literalmente, intentando huir de aquellos dioses. ¿Acaso los que allí estuvieron también intentaban huir de algo parecido? Bueno, todo esto es muy interesante, Vicente. Vamos a ver, sigue contándonos porque la verdad estamos pues muy intrigados de lo que allí ha ocurrido y cómo la información ha sido censurada. Uh-huh. Bueno, JL, a mí esto por supuesto me recuerda a lo que ocurre en Mohenjo-Daro, ¿no? También este tipo de pueblos que aparecen bajo tierra, ¿no? Como si hubiesen estado huyendo de un accidente, pues prácticamente podríamos decir nuclear, ¿no? Y esto lo digo en base a las pruebas de radiación que se han hecho en los esqueletos encontrados en esa zona, ¿no? Pero si volvemos al Gran Cañón del Colorado, nos encontramos por encima de una gran pared, escondido de la vista del río, una entrada, ¿no? Y entonces en esa entrada G.E. Kincaid se metió para adentro y descubrió un pasillo principal de alrededor de unos 4 metros de ancho, estrechándose hasta 3 metros, lo que sería el extremo más alejado. Bueno, los pasajes estaban cincelados, es decir, estaban cortados tan rectos como cualquier tipo de operación de arquitectura o ingeniería que podríamos diseñar a día de hoy. Bueno, este hombre llegó a cruzar angostos pasillos hasta que llegó a un lugar que él llamó la cripta principal. Tenía pues una forma de cruz y allí había descubierto momias y además una serie de reliquias que habría recogido. Las momias las habría tenido que dejar allí, pero ciertas reliquias las habría podido llevar prácticamente como Indiana Jones, ¿no?, en su bolsa, y las habría mandado hasta Washington, hasta la sede del Instituto Smithsonian. Y claro, por supuesto, allí se pierde la pista de todo esto porque parece que todo lo que entra en el Instituto Smithsonian, y esto también se ha visto, pues por ejemplo con los Mound Builders, este pueblo que erigía grandes montículos también en Estados Unidos, o con el hallazgo de esqueletos o partes de esqueletos de supuestos gigantes de la antigüedad, bueno, pues todos esos vestigios entran en ese instituto y no se vuelven a ver jamás. Es fácilmente entendible. Vamos a intentar explicar qué es la Smithsonian. La Smithsonian es una especie de organización privada que se dedica a preservar la ciencia.
Vamos a usar este término. La Smithsonian almacena cosas tan interesantes como pueden ser coches históricos, antiguos gramófonos, por ejemplo, e incluso, pues no sé, documentos ancestrales de la historia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero la Smithsonian no es una empresa pública, no está gestionada por el gobierno, no son los fondos públicos los que lo gestionan. La Smithsonian depende, como organización no gubernamental que es, de fondos privados. ¿Y a que no sabéis quién está detrás de la Smithsonian? La Fundación Rockefeller. Es muy sospechoso. La Fundación Rockefeller, bueno, pues es la que provee de fondos, entre otras, a la Smithsonian. Lo cierto es que parece ser que, como tú bien has dicho, los vestigios que allí se recogen y son entregados a la Smithsonian tienen un final incierto, ¿no, Vicente? Efectivamente, allí se pierden. Y es que, fíjate, JL, que encuentran cosas que realmente tendrían que ser bueno, pues de interés público, ¿no? Cualquier persona del mundo tendría derecho a saber qué es lo que se ha encontrado allí. Por ejemplo, te puedo comentar que se encontró una estatua de un ídolo que se parece a Buda, tiene los ojos rasgados, tiene las piernas cruzadas, pero bueno, pues no es exactamente igual que Buda, ¿no? Claro, por supuesto, los científicos que estuvieron estudiando esto, un equipo de entre 30 y 40 personas del Instituto Smithsonian, que por cierto no se conocen sus identidades y de los que no se volvió a saber absolutamente nada, porque este tema es uno de los más secretos dentro de lo que es la arqueología de los Estados Unidos. Bueno, pues Déjame sí, que te sí, comente sí, un pequeño inciso. Vamos a sí, sí. ver, yo quiero comentar o decirle a la gente sobre la institución Smithsonian. Ujú, Las reuniones las hacen a puerta cerrada, ujú. no trasciende nada de lo que en esas reuniones que ellos mantienen se habla, no se trasciende, pero desde históricamente, ¿eh? No se sabe exactamente qué tipo de, bueno, pues decisiones son las que allí toman. Y hay una frase que siempre me ha gustado y la decía David Icke en uno de sus primeros libros, allá en el año 2000. Él decía que si quieres deforestar el Amazonas, no lo puedes hacer con excavadoras, ni motosierras. Lo tienes que hacer con una ONG. Y efectivamente nos hemos dado cuenta, como hay ONGs absolutamente honestas, pero hay unas ONGs, como todo en la vida tiene una cara A y una cara B, que no son tan honestas. Y esas ONGs que no son tan honestas y que tienen otro tipo de fines, quizás esos fines sean ocultar o hacerse con el control de cierta información muy importante para que no trascienda, pues esas organizaciones existen y son financiadas. No nos engañemos, todo en el universo es dual. Y por supuesto, esto también. Pero continúa, Vicente, porque el tema es muy interesante. Desde luego, fíjate JL que el propósito de la Smithsonian sería hacer prevalecer a lo largo de la historia una versión de la misma, es decir, que haya bueno, pues una línea temporal y que no haya ningún tipo de vestigio que pueda romper esa línea temporal, ¿no?, de la historia establecida, ¿no? Y es que claro, al encontrarnos con los descubrimientos que hay aquí, todo esto se rompe, ¿no? Y qué mejor que dejarlo en tu casa para que nadie lo vuelva a saber y lo vuelva a estudiar nunca más, ¿no? Claro, es muy curioso porque al lado de esta estatua que hemos dicho que se encontró en esas cuevas, aparecen otras figuras, algunas de hermosa factura, otras bastante horripilantes, como de cuellos torcidos y distorsionados, simbolizando posiblemente el bien y el mal. Y además de eso, aparecen también, pues por supuesto, todo tallado en roca similar al mármol, tuvo que haber sido hecho con un trabajo de cerámica y de ingeniería totalmente colosal. Y bueno, pues es fascinante porque también se encuentran vestigios de trabajo de cobre muy sofisticado, incluso trazas de pues materiales similares al carbón, ¿no? Como si hubiesen sabido lo que era una forja sofisticada de más de 1000 grados, ¿no? A mí esto me parece increíble, ¿no? Porque es que también se encontraron, por ejemplo, floreros, urnas, vasos de cobre y de oro de diseños muy artísticos y además de eso,
también se puede encontrar graneros como los que se encuentran en templos orientales, y esto indicaría que habría una gran población que habría estado viviendo allí. De hecho, hay un cálculo que se realizó en aquellos momentos, que es que ni más ni menos que 50.000 personas habrían podido vivir allí, ¿no? Y esto es fascinante porque ¿por qué meterse 50.000 personas en la roca cuando precisamente tienes que vivir de la agricultura y la ganadería, ¿no? Que es lo que realmente tenemos que comer todos los días, ¿no? Pues no, habría algún tipo de condiciones adversas en la atmósfera que estarían impidiendo eso, pero joder, la última glaciación fue hace 12.000 años, ¿no? Y esto evidentemente no encajaría con esta cronología de la última glaciación, entonces puede ser muy, muy anterior a todo aquello, ¿no? Y esto rompe, como hemos dicho, la línea temporal de la historia de la civilización humana, ¿no? Esto es fascinante porque también encontramos a nivel metalúrgico metales grises similares al titanio que no pudieron ser identificados a principios de siglo. Podemos imaginar que la Smithsonian habrá hecho cientos de estudios al respecto, no compartidos con la comunidad científica internacional. Y bueno, pues es fascinante porque también se encontraron jeroglíficos. Y esos jeroglíficos, la verdad es que podrían ser realmente pues el principal motivo por el que el Smithsonian se habría metido allí, ¿no? Intentar descubrir cuál sería el significado de esos jeroglíficos. Además, se exponía en aquel artículo original que esos jeroglíficos se parecerían a algunos encontrados, agárrate JL, en la provincia de Yucatán, en México. Sí, porque además es extraño, nos encontramos como una especie de mezcla de ciertas culturas, incluso algunas de Oriente, culturas bueno, de Oriente Medio, de Oriente Lejano, nos encontramos las culturas de África del Norte y nos encontramos, por supuesto, culturas de Mesoamérica. Nos encontramos como una especie de mezcla de culturas, como que hubiera habido un grupo de exploradores y esos exploradores hubieran creado su tribu, su pueblo, recogiendo a otros pueblos y llevando parte de sus costumbres. Pero esto es curioso porque también aparece en Australia, de la que hablaremos luego. Luego os contaré qué es lo que hay en Australia. Ahora Vicente nos está explicando, que lo conoce bien, pues qué es lo que hay en Estados Unidos. Pero vamos a ver, vamos a centrarnos un poquito en la cripta porque creo que la cripta hay cosas muy extrañas, ¿verdad? Pues desde luego que sí, JL. Mira, te puedo comentar que en una de las salas que se encuentran en estas cuevas del Gran Cañón del Colorado, aparecen una sala con paredes inclinadas a 35 grados, en donde hay diferentes niveles de momias, ¿no? Cada una ocupando pues una repisa labrada por separado. Bueno, a la cabeza de cada una habría un pequeño banco con capitas de cobre y partes de espadas rotas, ¿no? Bueno, esto es increíble porque entre los hallazgos, primero, no se han encontrado ni huesos de animales, ni pieles, ni ropa, ni ropa de cama, ¿no? Es decir, como si hubiese sido abandonado, pero se habría dejado aquello allí. Luego, muchas habitaciones están vacías, con excepción de recipientes de agua, y de hecho hay una cámara, que es la que más me interesa a mí, que no tiene ventilación, porque resulta que, al igual que con la Capadocia, existe bueno, pues realmente un sistema de ventilación para que el oxígeno y el nitrógeno puedan pues transitar perfectamente por todas las grutas que hay, pero es que resulta que hay una sala que no está ventilada y que cuando los exploradores, aquellos 30-40 científicos de la Smithsonian junto con G.E. Kincaid se metieron adentro, pues resulta que primero, no pudieron entrar bien, no pudieron ver bien porque había falta de iluminación, era tan oscuro que no se podía ver absolutamente nada. Luego, segundo, no tenía ventilación. Tercero, no tenía sonido, es decir, estaba como diseñada para que no hubiese ningún tipo de sonido en la sala y sobre todo había un hedor característico, pues imagínate a qué, JL. ¿A qué olía aquello? Pues sí, me imagino que olería a reptiles como se reproduce una y otra y otra y otra vez en todas las partes del globo. Es constante y continua. Y efectivamente, era eso, ¿verdad?
Efectivamente, un olor a serpientes, decían, que inundaba todo lo que era la entrada y todo lo que era aquella extrañísima pues, cripta que se encuentran allí, en donde ni podías ver, ni podías oír, ni realmente, pues seguramente podías respirar, ¿no? De hecho, había algunas teorías que exponían que podía ser un gas letal o productos químicos utilizados por aquel pueblo tan antiguo, pero el olor era característico a seres reptiles o serpientes, ¿no? Esto ¿No es... sería esa sala alguna especie de santuario en Mm, el cual entrasen en momentos concretos mm. y estuviesen rindiendo algún tipo de homenaje a alguna deidad reptiliana? Pues es muy curioso porque de ser así tendría su propia atmósfera prácticamente, Ah, porque se descubrió que resulta que todo el complejo de cuevas estaría albergando ni más ni menos que 7 millones de pies cúbicos, es decir, pues para que nos hagamos una idea, unos 3 millones de metros cúbicos de aire que podría albergar toda la serie de cuevas, pero allí no había ventilación, es decir, podría tener su propia atmósfera. Pero ¿por qué ibas a tener una atmósfera diferenciada del resto de cuevas? A no ser que, bueno, por supuesto, allí hubiese algo que pudiese tener sus propias condiciones ambientales, ¿no? Realmente mm. interesantísimo. Bueno, y luego algo pasa después, ¿no? Porque parece ser que se cogen parte de estos vestigios, se entregan a la Smithsonian y ¿qué pasa? Bueno, entra en escena algo que se llama una corporación, la Corporation Rand, ¿no? Que, bueno, pues que descubre que hay realmente una amplia red de galerías, todas interconectadas entre sí, y resulta que, bueno, pues la información comienza a perderse, se observan diferentes grupos de exploración por allí, pero el terreno queda acotado por el gobierno y al igual que ocurre con los Moon Builders, ¿no? Y esto, bueno, pues, por ejemplo, los aparecidos en Connecticut y en otros estados de Estados Unidos, bueno, pues este tipo de excavaciones forman parte de investigaciones directamente federales y no se sabe absolutamente nada de ellas Fin de a la nivel historia. científico. Y Mm. fin de la historia, efectivamente. Además, hay otro dato curioso. Me parece que ciertas formaciones naturales que hay allí, misteriosamente, porque no se sabe quién las llama, quién las nombra así. Hay estudios de unos australianos que lo estuvieron investigando, pero curiosamente algunas, pues por ejemplo, deben llamarse como la Torre de Set, la Torre de Ra, el Templo de Horus, ¿no? O más, Mm, ¿no? Creo que hay sí, alguna... sí, el templo de Osiris, el templo de Isis, ¿no? Aparece también el claustro de Buda, el templo de Pero Buda. desde tiempo... Claro, desde lo que eran los antiguos aborígenes lo llamaban el templo de Siva, por ejemplo, algunas de ellas, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿y cómo sabían ellos que ese nombre existía? Es una contaminación cultural, evidentemente, también tenemos que entender que eso ha podido haber pasado, ¿no? Además Y es que eso se también, parecen. Yo he ¿no? tenido la oportunidad de ver algunas de esas imágenes que llaman, por ejemplo, bueno, pues el templo de Horus, y ves el templo de Horus y dices, anda, pues efectivamente hay alguno de estos templos y alguna de estas formaciones se parecen incluso a pirámides de las que hacen referencia. Todo es muy extraño. Mm. Pero bueno, ¿cómo acaba la historia ya para terminar la cuestión esta? Bueno, realmente G.E. Kincaid, bueno, pues se le pierde la pista prácticamente al respecto de esto, la información queda relegada al Instituto Smithsonian, ¿no? Y él hace algunas declaraciones diciendo que lo que realmente le interesaba al Smithsonian eran los jeroglíficos, ¿no? Y que no tenía ningún tipo de duda de que tanto parte del pueblo mesoamericano, es decir, los olmecas, los aztecas, los mayas, las culturas orientales, budistas, tanto eso como los egipcios estaban representadas en una mezcla única a nivel histórico en el Gran Cañón de Colorado, en donde se habrían tenido que reunir allí y haber tenido que excavar unas cuevas por razones desconocidas. Así, ahí es como, y realmente ahí el tema se cierra porque la información ya no llega a fluir nunca más. Así es. Mm, es un tema muy interesante. Y además enlaza, como he dicho antes, con los descubrimientos en Australia, que los voy a intentar resumir a grandes rasgos, más o menos qué es lo que se ha encontrado allí. Hablar de la cultura egipcia en Australia, pues puede ser para usted como una especie de imposible, porque está al otro lado del globo directamente. Pero resulta
que en Australia, concretamente en la zona de Nueva Gales del Sur, hay un sitio donde se han encontrado un montón de estatuas, hasta 250, y un montón de bajorrelieves. De hecho, hay dataciones de que desde 1900 hay registros de que allí estaban aquellas cuestiones. Pero a partir de 1950 es cuando aquello empieza a salir a la luz pública, más o menos, no mucho. Pues resulta que esos jeroglíficos que allí aparecen y ese tipo de esculturas son egipcias y no son fraude, son auténticas. Nadie ha ido allí y con un cincel ha, digamos que, hecho estos bajorrelieves o cientos y cientos de bajorrelieves. De hecho, y esto, bueno, pues ya digamos que de alguna manera nos permite entenderlo, hubo un arqueólogo que se interesó en ello, un arqueólogo cuyo nombre, Ray Johnson se llamaba. Ray Johnson se dedicó a traducir estos bajorrelieves. Él conocía el egipcio más o menos y los empezó a traducir y consiguió traducirlos. Tenían sentido. Alguien de la cultura egipcia había estado ahí hace miles de años. Y concretamente hablaban del señor Diyep. Así, Diyep. Este señor Diyep era una especie de líder perteneciente a la nobleza real que debió ser contemporáneo de ni más ni menos que el faraón de Yefez, concretamente, o de Yedef. El faraón de Yedef, que es, bueno, uno de los hijos, presuntamente, del gran constructor de la pirámide de Keops, o eso es lo que dicen. A mí personalmente, o pensar que Keops fue con la pirámide de Keops, la construyó Keops, pues no me parece una idea muy razonable. Pero bueno, digamos que llegó uno de los grandes siervos de este de Yefet, llegó allí. Pero ¿qué es lo que dicen los jeroglíficos? Que esto es lo curioso. Él dice que recorrieron un largo camino hacia el oeste cuando llegaron allí y llegaron a ese punto en el que comentaban que era un sitio muy complicado porque estaba lleno de insectos, una zona muy difícil de acceso y que, bueno, empezaron a orar a Dios a su manera y Dios les apartó a los insectos y les permitió acceder a ese punto de una manera más adecuada, pero posteriormente, bueno, pues al parecer y por avatares, empezaron a morir por las circunstancias que allí se empezaron a encontrar. Pero en aquel sitio parece ser que había otro tipo de culturas también, como que se mezclaron, como que hubo una expedición egipcia que llegó a Australia y en ese punto, además fue curioso, fijaos qué dato, ellos no dicen que vienen del este, porque podemos pensar que vienen, bueno, que han cruzado todo lo que es Asia, desde África, y han llegado al continente australiano. No. Ellos dicen que vienen del oeste, un largo camino del oeste. Entonces, si están hablando del oeste, han tenido que venir de ni más ni menos que de Sudamérica o de Norteamérica, por supuesto. Pues hay todo este tipo de cuestiones. Luego se da la circunstancia de que la asociación que decide investigarlo, alrededor de ese sitio se encuentran otro tipo de aderezos, como pueden ser graneros que recuerdan bastante a los egipcios, estatuas que recuerdan muchísimo a las egipcias, con unas variantes. Hay un montón de cuestiones adicionales. Pero resulta que la organización que se dedique a investigar esto, que deben ser el famoso Club de Exploradores del Mundo en Australia, así es como se hacen llamar, deciden llamar a la Smithsonian, porque se enteran que en 1909 ocurre todo lo que tú nos has estado contando, Vicente. Llaman a la Smithsonian y a que no saben lo primero que le dicen. Bueno, pues llaman a la Smithsonian y se pone una señorita que amablemente les atiende. Estos señores dicen, mire, nosotros queríamos información de esos extraños vestigios que al parecer se encontraron en el año 1909 y de los cuales hay alguna especie de referencia en periódicos y que su organización, la Smithsonian, recogió estos vestigios. Y la señorita que les atiende telefónicamente en Washington les dice lo siguiente, dice, un momento
un momento y antes de que ustedes vayan más lejos, les voy a empezar diciendo que no hay artefactos egipcios en ninguna parte ni de Norteamérica ni de Sudamérica. Por consiguiente, les decimos que el Instituto Smithsoniano nunca ha estado involucrado en estas excavaciones. Claro, no niega excavaciones, dice que se han desvinculado, ellos no tienen datos, balones a la banda. El gobierno niega todo conocimiento. El gobierno niega todo conocimiento, que bueno, que esto nos lo encontramos no en el gobierno norteamericano, sino en el gobierno de Malasia y en el gobierno de España y en el gobierno de todos los países. Cuando hay una información que no te quieren dar, pues ya sabes cómo funcionan. Negamos todo conocimiento. Esto pasa hasta en Sebastopol, con perdón. Y eso es lo que te puedo decir, con lo cual es como, fíjate, Vicente, es como que hubiera habido el gran imperio egipcio hubiese decidido descubrir qué es lo que había más allá de sus fronteras y hubiese mandado alrededor del mundo expediciones, de las que nos quedan estos restos. A mí, JL, todo esto, y esto ya entramos más que en periodismo, en opinión, ¿no? Yo sí que te puedo comentar que da la impresión de que es pues como si fuesen misiones desesperadas, ¿no? De vestigios de lo que quedó en su día, ¿no? Que se lo han tenido que refugiar por razones determinadas en un punto del mapa, quizá esperando algo o quizá porque era idóneo estar allí. Y no solo eso, sino que se habían tenido que meter bajo tierra. Es lo que he estado comentando antes. Exploradores, ¿no? ¿Por qué? Exploradores perdidos después de tantos y tantos años de viaje que deciden allí, digamos que fundar su propio mundo y además lo comentábamos antes tú y yo de récord, de que si tú vives en un ambiente cálido, donde hay un río, estás cerca del mar y donde la humedad es muy alta, si tú te vas a fundar otro tipo de cultura o civilización, te vas a un sitio afín a las condiciones de las que vienes. Por consiguiente, esa zona donde se habla de ella, tanto en el Gran Cañón como en Australia, tienen las mismas condiciones que Egipto. ¿Por qué no han fundado la cultura en la Amazonia, que es mucho más rica y mucho más verde? ¿Por qué no lo han hecho en un altiplano? ¿Por qué no lo han hecho en la costa? ¿Por qué se han ido a sitios que curiosamente tienen las mismas condiciones que los egipcios? ¿Es casual? Eso no es casual y sobre todo hay otra cosa que es muy curiosa, que es que, claro, allí encontramos en Australia, no muy lejos de allí, ¿no? A los famosos Wanjinas, ¿no? Esos dioses que también encontramos en cuevas o, bueno, ya en el Gran Cañón del Colorado, en toda esa zona, pues Sego Canyon y Horseshoe Canyon, ¿no? Lleno de dioses, ¿no? Y realmente humanos y luego, por otra parte, dioses que miden 3-4 metros y que son realmente espectaculares, ¿no? Y bueno, pues es muy curioso porque aparece junto con estas construcciones subterráneas y como hemos dicho antes, esto no es baladí, ¿no? 50.000 personas, ¿para qué se habrían metido allí, ¿no? Y para qué construirlo y luego abandonarlo, porque no se han encontrado huesos, no se han encontrado ropas, no hay vestigios de vida, ¿no? ¿Para qué lo construirían? Por si acaso pasaba algo, ¿no? Pero había ventilación, es decir, se podía vivir allí dentro, ¿no? Es un misterio que realmente se ha quedado irresoluto en el mundo, ¿no? Y que a día de hoy se ha quedado en las manos de una institución que está relacionada con lo que decías tú de la Fundación Rockefeller, con la Comisión Trilateral, con el Comité de Relaciones Exteriores y finalmente... Y la Rand Corporation, que claro, te has hablado de ella. La Rand Corporation, que quiere decir, esto tiene que ver con la alta masonería de los Estados Unidos, que realmente es la que acaba definiendo cuáles son las líneas de la historia que acaban apareciendo en los libros de texto de los niños de los colegios. Es que es así, ¿no? Organizaciones secretas o discretas, que bueno, que llegan a altos niveles de poder, en algunos casos, porque posiblemente, bueno, pues no sabemos muy bien qué tipo de personajes se esconden detrás, y son los que controlan la historia de manera determinante y dicen que la historia va en esa dirección y a ti no se te ocurra, decir, no, es que esto ocurrió de otra manera. No, ¿usted qué está diciendo? Usted no tiene todos los científicos, los recursos humanos, los historiadores, los medios, y se le ocurre decir eso. No, hombre, por Dios. Y crean lo que se llama la versión oficial de los hechos, y es una versión que
muchas ocasiones se desmorona por por las evidencias, tanto circunstanciales como reales, que se han podido encontrar. Bueno, Vicente, ya para terminar, ¿tienes algo más que añadir? Nada, para mí ha sido un auténtico placer hacer este programa. Encontrarme, por ejemplo, en Australia con ese dios Anubis, para mí ha sido una auténtica sorpresa en la investigación de este caso. Y también lo que serían los elementos químicos, ¿no? Es decir, esos 3 millones de metros cúbicos en esas cuevas del Gran Cañón del Colorado, me parecen alucinantes a nivel científico, ¿no? Y bueno, pues nada, compartirlo con el público, pues la verdad es que ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Muy bien, pues el placer ha sido también nuestro. Y ya sabéis, como siempre os decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.